En la Ciudad de México se llevó a cabo una conferencia de prensa donde presentaron el informe de seguridad, y precisamente para abordar un poco más a fondo este tema, saludo con gusto a Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Secretario, muy buenas tardes, bienvenido a Milenio Televisión. Gracias, buenas tardes. Al contrario, el gusto es mío y a las órdenes. Gracias. Destacaban precisamente en esta presentación más de 3,000 detenciones en delitos de alto impacto. ¿Qué nos podría decir al respecto? Es decir, ¿las personas detenidas tienen rasgos en común, algún patrón que se esté repitiendo? Y vamos a ir desglosando poco a poco estos puntos. Así es, pues el día de hoy se presentó el informe de seguridad correspondiente al primer trimestre del año junto a la jefa de gobierno Clara Brugada, y la Secretaría de Seguridad Ciudadana pudo dar cuenta justamente de la detención en estos, en lo que va, digamos, del periodo de gobierno, de 3,000 personas presuntamente relacionadas con delitos de alto impacto. Eso y otras acciones en coordinación con la Fiscalía y desde luego el Gobierno de México nos permitieron anunciar que en este primer trimestre, comparado con el primer trimestre del año pasado, vemos una disminución del 11% en los delitos de alto impacto y una disminución también del 11% en los eventos de homicidio doloso. Hay que recordar que los delitos de alto impacto por los que fueron detenidas esas personas, pues son los delitos más violentos y los delitos que afectan de mayor manera el día a día de la gente en la ciudad. ¿Qué alcaldías se concentran principalmente? Dependiendo del tipo de delito, puede haber una alcaldía u otra donde se presenten. Por ejemplo, hay delitos donde hay mucha actividad comercial de tipo patrimonial y otros, por ejemplo, delitos violentos que suelen ser en zonas donde se tiene algún conflicto entre alguna banda. Varía entre tipo de delito, pero lo que vemos en la ciudad es que no importando cuál, todos los delitos presentan en este momento, en este primer trimestre, una tendencia a la baja, y eso es lo que pudimos anunciar con gusto. Desde luego, todavía hay mucho que hacer para poder erradicar el fenómeno delictivo, pero estos resultados nos marcan que va por buen camino la ciudad. También hablaban que se han desarticulado 18 células criminales, desglosaban algunas a qué grupos pertenecían. De alguna u otra manera, ¿qué papel ha jugado, por ejemplo, la inteligencia artificial o las herramientas tecnológicas para también dar con estas detenciones? Sí, comentábamos que en lo que va de la administración se han desarticulado 18 células delictivas. Estamos hablando de células delictivas dedicadas a delitos de alto impacto, sobre todo delitos violentos. Esta desarticulación se logró mediante la detención de sus operadores. Estamos hablando en ese caso de 292 personas en específico pertenecientes a estas bandas, y sin duda la tecnología juega un papel muy importante en la ciudad. Dábamos cuenta en el informe de la extraordinaria relación y coordinación que existe con el C5 y los distintos C2, que son estos centros de monitoreo y videovigilancia, y la ciudad es en América Latina una de las ciudades más videovigiladas. Tenemos poco más de 80,000 cámaras que junto con drones y otras herramientas tecnológicas que tenemos nos han permitido desarrollar capacidades que nos han llevado a estas detenciones tan importantes. Y ahora bien, si hablamos del delito de robo de autopartes, la cifra que ustedes comparten son 1,205 detenidos, pero ¿qué zonas, por ejemplo, de la ciudad podrían seguir siendo focos rojos para ese delito y qué hacer para erradicarlo? Así es, se han logrado en el tema de robo de vehículo y de autopartes detenciones importantes. Van varias personas detenidas y vinculadas a proceso por este delito, como bien refiere. Y lo que vemos es que este delito donde se suele concentrar es en las zonas, desde luego, donde tiende a haber más vehículos estacionados. Suelen ser zonas con cierto nivel de consolidación económica, o también en puntos comerciales donde hay muchos estacionamientos. Estamos trabajando en medidas preventivas. Es un tema que desde el inicio de la administración se identificó como prioritario, y ya estamos viendo los resultados de la estrategia que lanzó la jefa de gobierno para combatir este delito en específico. En este trimestre, el robo de autopartes en la ciudad ya reflejó un descenso de 9% respecto al mismo trimestre del año pasado. Quiere decir que la estrategia está empezando a tener impacto, pero sin duda seguiremos trabajando porque hay que hacer todavía mucho en este sentido. Y de estas 1,300 toneladas de autopartes que tienen aseguradas, ¿qué hacen con estas piezas? ¿Cómo las rastrean para conocer su origen y destino, por ejemplo?
Tenemos dos herramientas fundamentales que estamos echando a andar en coordinación con la Fiscalía. Uno son los cateos, es decir, intervenciones con un mandato judicial por la vía penal de lugares que hemos detectado donde pueden estar llegando partes robadas, ya sea por almacenaje o lugares donde están desmantelando vehículos. Hemos hecho una buena cantidad de este tipo de operaciones junto con la Fiscalía y asegurado autopartes, pero también estamos verificando aquellos comercios que pudieran estar formalmente establecidos, pero a lo mejor vendiendo partes robadas o cuyo procedencia no es dudosa, no está bien acreditada, pueden ser incluso importaciones irregulares. Estamos trabajando en los dos sentidos. Por la vía penal hemos asegurado más de 1,300 toneladas y cerca de 500 toneladas por la vía de las verificaciones. Cuando hacemos uno de estos cateos, revisamos parte por parte para ver si hay algún número de serie o tatuaje que nos permitan vincular la autoparte con alguna carpeta de investigación por robo. Pero si tampoco los dueños del establecimiento pueden acreditar el origen, esas piezas se aseguran. Estamos trabajando al interior del gabinete de seguridad para darle o pensar una estrategia en el sentido de cuál podría ser el mejor destino final para estas autopartes. En términos puede ser desde reciclaje y otras opciones que estamos contemplando y que ya más adelante anunciaremos. Por lo pronto, es importante decir que aquellos lugares que están comercializando partes robadas o aquellos lugares donde se están almacenando partes robadas son objetivo de esta estrategia, y eso nos ha llevado a estos aseguramientos de miles de toneladas de autopartes en la ciudad. Claro, y ahora hablando en el tema de extorsión, también pues han detenido a una cantidad importante de personas relacionadas con este delito. ¿Se trata en su mayoría de cobro de piso, extorsión telefónica, de qué tipo? Y también si estas células criminales desarticuladas están relacionados a este delito también. Así es, la extorsión es uno de los delitos que tenemos como prioridad en la Ciudad de México. Muchas de estas células generadoras de violencia no solo se dedican a temas de lesiones o homicidios o narcomenudeo, también muchas de ellas tienen alguna beta de extorsión, y cuando desarticulamos una célula generadora de violencia también impactamos este delito. En específico, estas 188 personas detenidas por el delito de extorsión son generadores de violencia que se les ha detenido específicamente por este delito y un tanto más por este delito en grado de tentativa, es decir, la amenaza o no se llegó a consumar. El delito de extorsión, como bien saben, es una prioridad de la jefa de gobierno. Hay una estrategia especial para este delito. Se ha fomentado mucho la denuncia y estamos viendo que la gente se acerca cada vez más a las instituciones a denunciarlo. Eso nos permite, desde luego, generar mejor inteligencia para combatirlo. Claro, y sobre todo lo que le preocupa a la ciudadanía es si hago una denuncia, ¿qué mecanismos de protección hay precisamente para las personas que interponen una denuncia de algún delito? Bueno, primero que nada, que sepan que la información va a ser tratada con toda confidencialidad. Es parte de las investigaciones. Hemos tenido una buena cantidad de casos de éxito en el manejo de la información y la posterior detención de los responsables, y tenemos contemplado en nuestro sistema de trabajo con el tema de extorsión medidas de protección siempre que se evalúe que el riesgo, desde luego, de sufrir alguna consecuencia es alto, desde visitas periódicas de policías hasta otro tipo de medidas más robustas en casos donde se detecte un riesgo muy alto. Hay que decirle a la ciudadanía que afortunadamente en la ciudad el fenómeno de extorsión está mayoritariamente dominado por la extorsión telefónica. Para eso tenemos líneas de atención donde la gente puede llamar para darle tips para desactivar estos esquemas de extorsión, y son muy pocos los casos que realmente representan un riesgo o que se trata de extorsión directa, que son los que estamos atendiendo. En el caso de las detenciones, se han hecho detenciones de uno y otro tipo de modalidad de extorsión. Dábamos cuenta, por ejemplo, de una que se logró en la alcaldía Miguel Hidalgo, de un comercio famoso de comida callejera, que fue víctima de extorsión telefónica, y dimos con los responsables de la extorsión telefónica y fue detenida toda la célula. Pues por lo pronto le agradecemos mucho la información, secretario Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Estamos atentos entonces a las estrategias que pongan en marcha, eso en pro de la ciudadanía y sobre todo para preservar la seguridad e integridad de todos los ciudadanos. Gracias y buenas tardes. Gracias, al contrario, por el espacio, y seguimos trabajando por la ciudadanía. Claro que sí, gracias.